La saga Final Fantasy no es únicamente una serie de videojuegos, sino un fenómeno cultural, tecnológico y empresarial que refleja la evolución completa de la industria del videojuego japonés y global. Desde su nacimiento en un contexto de crisis financiera hasta su consolidación como una de las franquicias más influyentes de todos los tiempos, Final Fantasy ha sido un laboratorio constante de innovación narrativa, técnica y organizacional. Square Co. Limitada fue fundada a principios de los años 80 como una división de software de Den Yu-Sha, una empresa dedicada a la energía eléctrica. En sus primeros años, Square desarrolló videojuegos para computadores personales japoneses como NEC PC-88 y MSX. Los lenguajes de programación utilizados en esta etapa incluían principalmente ensamblador y BASIC, debido a las limitaciones del hardware y la ausencia de motores reutilizables. Cada proyecto se construía prácticamente desde cero, lo que aumentaba costos y tiempos de desarrollo. La falta de éxitos comerciales colocó a la empresa en una situación financiera delicada. Muchos proyectos se cancelaban o no lograban recuperar la inversión inicial. Hironobu Sakaguchi, programador y diseñador, fue una figura clave. Su interés por los juegos de rol occidentales como Ultima y Wizardry lo llevó a imaginar un RPG japonés con mayor énfasis narrativo. Sakaguchi propuso un proyecto ambicioso en una época en que los RPG eran considerados un nicho. El nombre Final Fantasy representaba tanto una fantasía final como una última oportunidad profesional. Final Fantasy fue desarrollado para la Famicom, utilizando lenguaje ensamblador y herramientas internas. No existían motores gráficos como se conocen actualmente. Todo el sistema fue diseñado específicamente para el hardware de 8 bits. El equipo enfrentó severas limitaciones: memoria extremadamente reducida, pocos sprites simultáneos en pantalla, limitaciones de audio. A pesar de ello, se logró implementar un sistema de turnos robusto, clases de personajes, música memorable mediante síntesis básica. El éxito salvó a Square de la bancarrota. Final Fantasy 2 y 3 introdujeron cambios radicales en diseño y programación. Se optimizó el uso de memoria y se desarrollaban librerías internas reutilizables, precursoras de motores propios. El lenguaje ensamblador seguía siendo predominante, pero con estructuras más modulares. Con Final Fantasy 4, 5 y 6, Square aprovechó el hardware de 16 bits. Se incorporaron sistemas de eventos, narrativa compleja, mayor profundidad musical. Se comenzaron a utilizar lenguajes de más alto nivel combinados con ensamblador para optimización crítica. Square tomó decisiones estratégicas cruciales: enfoque total en RPG, inversión fuerte en talento creativo, independencia artística frente a modas. Estas decisiones diferenciaron a la empresa de competidores como Enix, Capcom o Konami. La ruptura con Nintendo fue una decisión corporativa histórica. El uso de CD-ROM permitió cinemáticas pre-renderizadas, mayor almacenamiento y narrativas más extensas. Square desarrolló herramientas propias en C y C++ para manejar gráficos 3D híbridos. Desde Final Fantasy VII, Square comenzó a crear motores gráficos internos, adaptados a cada proyecto. No existía un motor unificado, cada entrega desarrollaba su propia tecnología. Esto incluía motores de renderizado, sistemas de animación y herramientas de scripting interno. Se perfeccionaron los sistemas de modelado 3D, texturas y cámaras cinemáticas. El equipo utilizó estaciones Silicon Graphics para renderizado. El lenguaje predominante fue C++. El fracaso inicial de Final Fantasy XIV reveló problemas de gestión, un motor inadecuado y decisiones corporativas erróneas. La reconstrucción del juego es un caso de estudio mundial en liderazgo y tecnología. Luminous Engine fue creado para mundos abiertos y gráficos realistas.
pero su complejidad elevó costos y tiempos. Final Fantasy VII Remake utiliza Unreal Engine, marcando un cambio hacia motores comerciales. Final Fantasy es un reflejo de la evolución del software, la narrativa digital y la toma de decisiones empresariales, de una fantasía final a una institución eterna. En Final Fantasy IV, Cecil, un caballero oscuro, busca redención mientras descubre conspiraciones cósmicas. Es el primer Final Fantasy con narrativa profunda y personajes complejos. De Final Fantasy II a Final Fantasy VI encontraremos costos medios y medio altos, pero nunca altos, por lo que podemos decir que sus ventas fueron bastante rentables, teniendo ventas de aproximadas 2 millones de copias en cada una de las entregas. Final Fantasy VII llega para ser uno de los videojuegos más rentables del siglo XX, siendo incluso un éxito histórico. Con un costo de entre 45 y 50 millones de dólares, hay un ingreso de 900 millones de dólares, casi 20 veces el valor que costó producirlo. Final Fantasy VIII y IX también marcan hitos históricos, siendo en 1999 producido Final Fantasy VIII con un costo de 30 a 40 millones de dólares, con un ingreso de 500 millones, siendo muy rentable y ventas enormes pese a la recepción dividida, mientras que Final Fantasy IX en el año 2000 tiene un costo de aproximadamente 40 millones de dólares para generar ingresos de 400 millones de dólares aproximados, con un resultado rentable a pesar de tener menos ventas que Final Fantasy VIII, pero con costos controlados. Final Fantasy X también marca un hito, con un costo de 45 millones de dólares y un ingreso de 600, un resultado muy rentable y un impacto siendo uno de los mayores éxitos de PlayStation 2. Final Fantasy XI llega en forma de MMORPG, un juego de rol multiplayer masivo, con un costo alto al tener una infraestructura online y ingresos por suscripciones durante más de 10 años. Los resultados son extremadamente rentables a largo plazo, con un flujo constante y bajo riesgo después del lanzamiento. Final Fantasy XII tiene un costo de 50 a 60 millones de dólares y 6 millones de ventas, siendo rentable, con un desarrollo problemático. Con la llegada de Final Fantasy XIII comenzamos a ver caídas en las ventas, siendo rentable pero por debajo de las expectativas. No se considera un fracaso pero decepciona internamente. Sin embargo, Final Fantasy XIV con un costo muy alto genera ingresos bajísimos, siendo considerado un fracaso catastrófico, con daños severos a la reputación de Square Enix. Final Fantasy XIV llega para redimir a la industria de Square Enix, con un costo de construcción de aproximadamente 100 millones de dólares y ingresos multimillonarios, suscripciones y expansiones. Final Fantasy XV se mantiene rentable, con 150 millones de dólares de costo, 10 años de desarrollo pero más de 10 millones de venta. Se considera rentable, pero su costo fue demasiado alto. Final Fantasy XVI tiene un costo muy alto a ser un juego AAA y ventas iniciales de aproximadamente 3 millones de ventas. Su rentabilidad es discutida, no es un fracaso pero no fue el mega éxito esperado. A modo de conclusión, Final Fantasy es globalmente una franquicia extremadamente rentable. Sus mayores problemas no son las ventas, sino los costos inflados, la mala gestión, el tiempo de desarrollo excesivo, siendo Final Fantasy XIV el mayor salvavidas financiero de Square Enix y Final Fantasy VII el estándar dorado. Durante los años 70 y principios de los 80, los videojuegos se basaban en habilidad pura, tenían poco o ningún argumento, estaban pensados para partidas cortas, como por ejemplo Pong, Space Invaders y Pac-Man. El objetivo era sobrevivir o conseguir puntuación, no contar una historia. En este contexto, un juego como Final Fantasy habría sido impensable. Tras el colapso de 1983, Nintendo redefinió el medio, control de calidad, juegos más largos, experiencias domésticas. La Famicom permitió guardar progreso, diseñar mundos persistentes, crear sistemas complejos.
Esto abrió la puerta a los RPG japoneses. Antes de Final Fantasy existían Ultima, Wizardry, y estos juegos tenían mapas grandes, estadísticas, progresión del personaje, pero eran muy complejos, poco narrativos y pensados para PC. Hironobu Sakaguchi vio ahí una oportunidad, tomar esa profundidad y darle alma. Cuando Final Fantasy se lanza, la industria ya existe, la tecnología lo permite, el público está preparado. La revolución fue historia, épica, música y personajes con propósito, final definido. Por primera vez un videojuego tenía un cierre dramático, no solo un game over. Después de Final Fantasy, los RPG se vuelven narrativos, la música pasa a ser protagonista, los personajes importan, influyendo directamente en Chrono Trigger, Dragon Quest y RPG occidentales modernos. A medida que avanzó la industria, había más memoria, mejores gráficos y más almacenamiento. Final Fantasy creció con ella. Los 16 bits permitieron historias más complejas, la llegada del CD-ROM cinemáticas y el motor gráfico 3D narrativa cinematográfica. La saga avanzó al mismo ritmo que el medio. Cada Final Fantasy refleja su época. Final Fantasy del 1 al 3 son experimentación, del 4 al 6 madurez narrativa, el 7 tiene un salto cinematográfico, el 10 voz y emoción, el 14 servicios online y el 16 un AAA moderno. La historia de Final Fantasy es la historia del videojuego moderno. Final Fantasy no nació en el vacío, nació en el momento exacto en que el videojuego dejó de ser solo un juego y empezó a ser una forma de contar historias. La historia de Final Fantasy no es solo la de una saga, sino la de un grupo de desarrolladores que crecieron junto con el software y la industria misma. Cuando el software era artesanal, núcleo fundador en años 1980. En aquel entonces no existían motores, middlewares ni especialización extrema. Los desarrolladores de Final Fantasy eran artesanos del software. Hironobu Sakaguchi, director y productor, tiene formación en informática, fue inspirado por RPG occidentales e introdujo narrativa estructurada, finales cerrados y énfasis emocional. Sakaguchi no solo diseñaba, también escribía, coordinaba y tomaba decisiones técnicas. Era común que una persona hiciera de todo. Nasir Gebeli, programador principal, era un programador autodidacta, especialista en assembler o ensamblador, responsable de sistemas de combate, optimización extrema, estabilidad del código. Sin motores ni librerías, todo estaba escrito a mano. Nobuo Uematsu, compositor, música escrita directamente para chips de sonido, limitación extremas, poco canal, poca memoria. Aún así, creó identidad musical, algo inédito en videojuegos. Yoshinori Kitase entra en Final Fantasy V y VI como director, dirigiendo Final Fantasy VII, 8 y 10. Introduce estructura cinematográfica, narrativa más oscura. Kitase representa la transición del RPG clásico al moderno. Tetsuya Nomura, diseñador y director creativo. Comienza como diseñador de personajes, evoluciona a director y define la estética moderna de Final Fantasy con un diseño icónico de personajes. Kazushi Nojima, el guionista responsable de Final Fantasy VII, 8 y 10, introduce temas psicológicos, identidad, trauma y memoria. De Final Fantasy VII en adelante encontramos la era del software cinematográfico. Con Final Fantasy VII, Square desarrolla pipelines propios, usa C++ y C, integración de herramientas internas. Los desarrolladores ya no programan juegos, sino sistemas narrativos interactivos. Crisis técnica y corporativa del 2000 al 2010. El crecimiento trajo problemas, motores propios demasiado complejos, falta de estandarización, altos costos. Crystal Tool se trata de un motor interno difícil de adaptar y con retrasos en Final Fantasy XIII y XIV. Muchos desarrolladores quedaron atados a tecnología rígida y con menos libertad creativa. Con Final Fantasy XIV encontramos la nueva generación y la reconstrucción.
Naoki Yoshida o Yoshi-P, productor y director, viene de juegos online con un enfoque en iteración rápida, feedback del jugador y liderazgo horizontal. Reconstruyó Final Fantasy XIV con un nuevo motor, nueva cultura de trabajo y una nueva relación con el público. El paradigma moderno cambia. Actualmente se usan motores externos como Unreal Engine, equipos masivos, cientos de personas y desarrollo global. Los desarrollos de Final Fantasy ya no son artesanos solitarios, sino ingenieros de software, directores creativos y managers de producción. Podríamos decir que en los 80s encontrábamos programadores todoterreno, en los 90s hay una especialización técnica, para el 2000 ya encontramos desarrollo cinematográfico, en el 2010 hay crisis y reorganización para producir AAA en el 2020. Final Fantasy fue creado por personas que aprendieron a hacer videojuegos mientras los estaban inventando. En Final Fantasy I, 4 guerreros de la luz deben restaurar el equilibrio del mundo, devolviendo el poder a los cristales elementales, introduciéndose los pilares de la saga, cristales, héroes y fantasía épica. En Final Fantasy II, un grupo de jóvenes huérfanos se enfrentan a un imperio titánico. El primer Final Fantasy centrado en personajes, guerra y tragedia. En Final Fantasy III, 4 jóvenes elegidos por los cristales luchan contra el desequilibrio entre la luz y la oscuridad, consolidando el sistema de trabajos o de jobs y la mitología de los cristales. En Final Fantasy IV, Cecil, un caballero oscuro, busca redención mientras descubre conspiraciones cósmicas. Es el primer Final Fantasy con narrativa profunda y personajes complejos. En Final Fantasy V, un grupo de aventureros intenta salvar los mundos fusionados por la destrucción de los cristales, siendo la historia más ligera pero con gran profundidad mecánica. En Final Fantasy VI, un imperio tecnológico enfrenta a un grupo de rebeldes, Kefka, un villano nihilista que destruye el mundo, uno de los relatos más oscuros y maduros de la saga. En Final Fantasy VII, Cloud Strife lucha contra Shinra y Sephiroth en un mundo dominado por corporaciones. La revolución es narrativa y cinematográfica en el RPG japonés. En Final Fantasy VIII, estudiantes mercenarios se enfrentan una amenaza temporal mientras exploran el amor y el destino, una historia centrada en emociones y relaciones. En Final Fantasy IX, un ladrón y una princesa descubren el sentido de la vida y la mortalidad, siendo un homenaje a la fantasía clásica. En Final Fantasy X, Tidus viaja a Spira para derrotar a Sin y romper un ciclo de sacrificio eterno, temas de fe, destino y rebelión contra tradiciones. En Final Fantasy XI, un mundo persistente compartido por miles de jugadores expande Final Fantasy al terreno online. En Final Fantasy XII, conflictos políticos, imperios y libertad en el mundo de Ivalice, narrativa madura y enfoque geopolítico. En Final Fantasy XIII encontraremos un grupo marcado por el destino de la lucha contra dioses y sistemas opresivos, temas de fatalismo y represión. A consecuencia de esta represión, encontraremos la rebelión en Final Fantasy XIII. Final Fantasy XIV es un mundo destruido que renace tras un cataclismo, un caso único de fracaso y redención en la industria. Final Fantasy XV es un príncipe que con sus amigos emprenden un viaje antes de una guerra inevitable, con una historia de amistad y pérdida. En Final Fantasy XVI, un mundo oscuro dominado por guerras y poderosos Eikon retornan la fantasía medieval madura. En cuanto a los años de entrega del desarrollo del software, encontraremos que en 1987 se revela el Final Fantasy I, en 1968 el 2, en el 90 el 3, 91 el 4, el quinto en el 92, el sexto en el 94, el séptimo en el 97 y en el 99 encontraremos el 8. El 9 ya sale en el 2000, el 10 en el 2001, el 11 en el 2002, el 12 en el 2006, el 13 en el 2009 y el 14 entre 2010 y 2013, el 15 en el 2016 y finalmente el 16 en 2023. Cada Final Fantasy cuenta una historia distinta, pero juntas narran la evolución del videojuego como medio. Si te gustó este video, dale click en subscribe o suscríbete. De esta forma estarás atento a mis próximos videos analizando distintos softwares o juegos en la industria. También dale un like y comenta. Muchas gracias, nos vemos pronto.